En la sección de poesía, hoy dirigimos la mirada a otro poeta mallorquín, un poeta que, como Valentí Puig, vive lejos de su Mallorca natal y que practica una poesía lúcida, contundente, de hondo calado moral y a su vez accesible. Eduardo Jordá, nacido en 1956 en Palma de Mallorca, actualmente residente en Sevilla, puede considerarse un poeta tardío. Empezó a publicar poesía en el 2001 y recientemente en 2010 ha aparecido Pero sucede, una antología que abarca 8 años y que lo descubre como uno de los poetas más sólidos de la poesía española actual. Más allá de temas recurrentes como la muerte y el amor, hay temas que en él destacan como la naturaleza, la paternidad, el viaje y a la mirada contemporánea, temas que no se ven tan habitualmente en la poesía española actual. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Ciudades de Paso, publicado en 2001, es tu primer libro de poemas y el propio título denota dos de tus grandes intereses, el viaje y la ciudad contemporánea, la mirada a la ciudad o al entorno. Más allá del hecho de que toda escritura es un viaje, ¿qué papel tienen en tu poesía el viaje y la ciudad contemporánea? Pues por una razón muy sencilla, porque me gusta escribir una poesía que esté inspirada por lo que vivo, por lo que hago, y durante una gran parte de mi vida he viajado mucho, entonces eso ha originado que escriba mucha poesía inspirada en viajes. Es una razón puramente circunstancial. Yo creo que se puede hacer poesía con cualquier cosa, entonces si he viajado, pues esas impresiones, lo que he descubierto a lo largo de esos viajes ha pasado a formar parte de mi poesía. Pero sí que es cierto que más allá de si es un viaje o no, la experiencia, el hecho de que haya una experiencia fuerte, una experiencia vital contundente en tu poesía, eso sí que lo identifica. Es que no puede haber poesía sin un gran sustrato de una experiencia vital, vivida, reflexionada y sentida. Sin experiencia no hay poesía. Eso no quiere decir que yo pertenezca a esa corriente que se llama la poesía de la experiencia, no. Pero es que creo que es imposible hacer poesía sin una experiencia tamizada y reflexionada. Se puede hacer poesía sobre cualquier cosa. Ahora, no sé, hay temas que a mí me resultan muy complicados para tratar en un poema. Por ejemplo, el silencio. Yo creo que si uno escribe sobre el silencio, mejor que se calle, ¿no? Pero aparte en tu poesía, como en la de Valentí Puig, justamente, hay detrás de esa poesía vigorosa, lúcida, que cuenta historias cotidianas, también un cierto sentido moral, ¿no? Es decir, hay una voluntad de ir más allá. ¿Por qué esa voluntad de no quedarse en la descripción o en la anécdota? Bueno, quizá porque somos personas que tenemos una visión de la vida que se funda en un juicio no crítico ni dogmático, sino en saber qué hay, que esté bien o que está mal en lo que hacemos, en lo que vivimos. A mí la palabra moral o la palabra compromiso son palabras que me resultan un poco antipáticas, son palabras que se pueden malinterpretar, pero creo que una visión, una mirada compasiva o lúcida o que intente adentrarse un poco en la fachada de las cosas y llegar a lo que hay más atrás es lo que intentamos tanto Valentí como yo en esta poesía. Y aparte en ti también hay una particularidad, o quizás algo que no se ve tan a menudo en la poesía española actual, y es ese interés o ese compromiso con los hombres y también con la naturaleza. Compromiso, otra palabra de esas que está teñida de connotaciones negativas. A mí me da mucho miedo el compromiso, me suena a ideología, a dogma, a consigna, pero sí, en cambio, creo que un interés, un amor, una atención específica hacia determinadas cosas es imprescindible en la poesía. Entonces sí que considero que hay un compromiso con una visión humana de las cosas. Realmente, sin esa experiencia de la que hablábamos antes, sin esa visión de lo que hay más allá de lo que está a primera vista, no existe la poesía. Y ahí es a donde quiero intentar llegar yo. Pues para llegar ahí quizás lo mejor sería que nos leyeras dos poemas, uno que justamente da título a la antología, Pero sucede, y otro que un poquito reflexiona sobre esta mirada a la naturaleza. El primero que voy a leer es un poema que está inspirado en una imagen que vi en Mallorca cuando yo era niño, de un tordo que habían cazado, un pájaro, hay gente que no sabe lo que es un tordo que habían cazado en una trampa en el campo, en Mallorca. Es algo prohibido ahora no se debe hacer, pero cuando yo era pequeño sí se hacía. Y entonces esa visión de ese animalito me inspiró este poema. Lo habían atrapado en una red untada de materia muy viscosa.
Desde el amanecer hasta la noche intentó desprenderse. Desde el amanecer hasta la noche quiso extender las alas y volar hacia el mar o las colinas. Cuando lo vi, miraba exhausto la luz agónica, su propia luz, su propio corazón, su propia vida. Quizá había volado desde Rusia o más lejos aún. Llevaba, sin saberlo, en su cuerpo agotado, las estepas sin fin, las sombras movedizas de las nubes, el frío amanecer en un estanque, las estrellas, el sol y las 100 lunas del otoño y la siega, y el viento fatigado y el viento rabioso, y a los dos los había derrotado. Tenaz, muy orgulloso, lo intentó una vez más, aunque nunca llegó a extender las alas. Así murió, y así quiero morir. Y ahora este otro es Pero sucede, el poema que da título a la antología, que es un poema inspirado en los milagros cotidianos que muchas veces, sin que nos demos cuenta, ocurren en la vida. No sabemos por qué, pero sucede. Una niña perdida vuelve a casa. Llueve y llueve en mitad de un gran desierto. El cielo se abre en dos y nos acoge. Los muertos nos susurran al oído. Un testigo prefiere la verdad al dinero o la calma. Un ambicioso rechaza la injusticia provechosa. En una celda inmunda, un pobre diablo se niega a delatar a un compañero. Una mujer y un hombre, o bien dos hombres o dos mujeres, se aman hasta el fin. Y una familia entera, en la cámara de gas, se abraza y da gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, Eduardo Jordá, por permitirnos el placer, yo diría excepcional, de escucharte recitar tus propios poemas. A vosotros. Y Eduardo Escofet, pues gracias otra vez por llevar el espacio de poesía de Nostromo. A los espectadores también les agradecemos que nos hayan hecho compañía, aunque de una manera virtual, desde el otro lado de la pantalla, y esperamos volvernos a encontrar con ellos la semana próxima.